Good morning, everyone. Good morning, Lorena. Anybody there? No se equivocan. Today we're going to study biographies again. Vamos a estudiar biografías de nuevo, pero es otro texto y nos vamos a concentrar en la gramática de esas biografías. Más que en la gramática, en los verbos que nos presenta una biografía. La idea es que puedan hacer una lista de verbos para los textos de biografía, una lista de verbos para los manuales de instrucción y advertencias, para que cuando lleguen al examen no tengan que buscar los verbos todos en el diccionario y ya pueden haber practicado un set de palabras que más o menos o las conocen o más o menos entienden su significado y el contexto. ¿Ok? Vamos entonces a revisar cómo se presenta esta biografía. Cada clase vamos a ver un texto diferente, ¿sí? La diferencia es que en esta clase de hoy vamos a recordar nuestro amigo aquí, Louis Armstrong. Vamos a recordar a Louis Armstrong además de las técnicas que hemos estudiado previamente, los textos previamente, para poder trabajar con un texto como este, que lo más probable, no es que solo, pero lo más probable es que contenga muchos verbos en pasado. Los verbos en pasado tienen una categoría completa, nos daría para por lo menos 3 clases, pero podemos paliar la falta de tiempo que tenemos para estudiar o ver gramática de inglés con algunos tips o recomendaciones que nos ayuden a identificar un verbo en pasado, como lo vamos a hacer ahora, identificar la información alrededor del verbo, como lo vamos a hacer ahora, y obviamente irnos directo a las preguntas para responder la información necesaria. Y recuerden, textos en inglés, la prueba de inglés. El objetivo no es traducir el texto completo. Por favor, no piensen ni tengan la intención de traducir el texto completo. Si quieren, después en su casa tratan de buscar esa información con lo que recuerden. Pero en este examen de inglés, el objetivo no es ni traducir todo el texto, ni buscar todas las palabras en el diccionario. Lo primero que vamos a hacer esta vez es así como un scanning, así mirando rápidamente qué puedo identificar, pero manteniendo nuestra técnica de skimming. Recordamos que scanning es como así un escáner, va bajando. Como scanning vamos a ver ahora solamente la forma de identificar qué información aparece en el párrafo 1. Observen bien y les voy a mostrar acá el primer párrafo. En el párrafo 2 nos vamos a concentrar en otro tema, entonces nos vamos a separar y lo vamos a ver más en detalle así. Este es el primer párrafo. Vamos a mirar bien, observen, pónganse a observar este texto y díganme qué información se empieza a mostrar clara para ustedes. ¿Conocen alguna palabra? Aunque no sepan el significado, por lo menos palabras que les parezcan conocidas. Yo veo desde el inicio, título, entre paréntesis, fechas. ¿Qué es lo más probable que nos dicen cuando hablamos de biografías de alguien famoso? Fecha de nacimiento, fecha de defunción. Fechas entonces es información importante posible de preguntar después. Luego tenemos nombres. Vamos línea por línea. Primera línea yo veo nombres. La segunda veo música, ¿sí? Luego veo ocupaciones o profesiones. Siguiente veo nombres y partes del cuerpo, ¿sí? Como mouth. ¿Bien? Miren lo que vamos a hacer con este texto. Ya identificando la información que vemos, nos vamos a ir directo a nuestro gran amigo was que hemos estudiado previamente. Y aquí tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 was. En contextos que quizás va a modificar su traducción, pero todo va a depender de lo que diga antes y después de este was. Continúen conmigo. Recordamos para los que se integran en esta clase y no han podido asistir a las otras, recuerden que siempre pueden revisarlos en el canal de YouTube.
Pero lo importante aquí es que esta técnica skimming va a ser nuestra gran ayuda en la comprensión de lectura. Primero, porque nos ahorra tiempo, nos facilita identificar la información precisa de las preguntas sin tener que agobiarnos y preocuparnos de traducir todo el texto. Esta técnica skimming no tiene una palabra específica, pero la traducimos como identificar palabras separadamente. Esas palabras deben tener una categoría específica. En este caso, vamos a trabajar con los verbos en el pasado. Recuerden, perdón. Recuerden previamente, trabajamos con otra biografía, donde también aparecía fechas. No necesariamente aparecen en el texto, pero también en las imágenes. Aparecen representaciones gráficas como símbolos de corcheas, ¿sí? Nombre. Hay información que nos proporcionan las imágenes. Y en el texto también tenemos nacionalidades, profesiones, ¿qué más? Lugares. No tenemos lugares aquí. Tenemos números. Esos números deberían proporcionarnos información que puede ser la respuesta a nuestras preguntas. Para el caso específico de esta clase, nosotros nos concentramos en mostrarles los verbos. Ahí se los pongo en rojito porque estaban en oscurito, ahí en negro, en negrita la llamamos, pero no era tan claro como ponerlos en rojo. Estas palabras entonces son las más probables de aparecer en una biografía y les mostramos acá la palabra, perdón, en traducción, aunque si observan en la palabra was y nos vamos al texto donde aparecen dos oportunidades al principio y al final, lo más importante es lo que aparece antes y después de esa palabra. Fíjense que en el primer was dice an Austrian musician, ¿sí? Lo tradujimos como era un músico austriaco, porque es lo que usamos cuando hablamos de nacionalidad, profesión, así que vamos escribiendo was más profesión, was más nacionalidad, was más nombre. Y miren qué pasa acá. En el segundo was, que aparece en la última línea, dice 35 years old. Cada vez que was aparezca con una edad, no necesariamente solo un número, tiene que ser edad. 35 años. Miren lo que pusimos abajo. Lo tradujimos como lo decimos en español, porque en español no utilizamos el verbo ser o estar para la edad, sino que lo decimos con tener. Tener entonces años es la traducción para was years old. Aquí es donde viene el aporte del inglés a su estudio. Estudiar otro idioma abre las perspectivas, amplía la opción de que no, solo una palabra es la traducción. Cuando aprendo otro idioma, empiezo a flexibilizar la opción de que quiero entender la idea general y la palabra no debe ser siempre o no necesariamente es lo que aparece en el diccionario. Para eso es que tenemos clases, porque si van a buscar was y aparece ser o estar y luego el 35 years old, ustedes deberían darle esa adaptación por sentido común, decimos, pero en los idiomas el sentido común puede cambiar. Entonces, mi sentido común dice que 35 años lo uso con el verbo tener, pero acá dice was y es ser. ¿Qué hago? Lo adapto, ¿ok? Los otros verbos, escríbanlo nuevamente. Was, era o tenía. Lived, vivió. Started, empezó. Wrote, escribió. And died, murió. Escríbanlos todos en el cuaderno, una y otra vez, todas las veces que aparezcan. En esta clase agregaremos verbos que corresponden a una biografía y verán cómo vamos teniendo una lista, un stock de verbos antes del examen, solo unas miraditas y ya podemos continuar sin necesitar usar el diccionario para cada una de ellas. Continuamos. Nuestra técnica de skimming, en esta oportunidad, no solo van a ser verbos en pasado. En el primer párrafo nos vamos a concentrar en los verbos to be, verbo ser o estar, en pasado, acompañado de descripciones. Descripciones que normalmente llamamos adjetivos.
O también puede haber otro tipo de descripciones, como en la parte de Mozart vimos que decía nacionalidad, decía la profesión, decía el nombre, ¿ok? Miren acá. Además de las fechas que aparecen al inicio, Daniel Louis Armstrong was, y lo que viene después dice Great Jazz Trumpet Player. Tenemos música, tenemos un instrumento y tenemos la palabra player. Vamos a ver qué nos muestra. Player es no solamente en el verbo jugar, sino que cuando el contexto es música, va a ser tocar un instrumento. ¿Cómo lo adaptamos aquí? Player, trumpet, un tocador de trompeta o un trompetista. Entonces, Louis Armstrong era un gran trompetista de jazz y ahí junto el concepto Great Jazz Trumpet Player. Composer. Vamos a ver qué significa, pero se parece mucho al español. And singer. Voy a aislar esa información que aparece ahí, además de ya saber qué es el verbo era, en el caso de este was, y esas tres informaciones quiero que las vean por separado acá. Limpiamos las otras palabras para que no se nos vaya la vista y concentrarnos en esta oración. Tenemos entonces was, lo voy a traducir en muchos casos como era cuando hablo de las ocupaciones y estoy recordando a una persona famosa. Tenemos was, un solo verbo, y tenemos tres informaciones. ¿Qué pasa acá? Puedo decir was a great trumpet player, número 1. Número 2, was a composer. Y miren cómo va a empezar a aparecer aquí. Y was a singer. Puedo usar el verbo was para las tres personas, para las tres profesiones o ocupaciones, pero como es el mismo verbo, no necesito escribirlo cada vez y ocuparé una sola vez. Vamos a la palabra entonces que acompaña was. Dice trompetista y debería decir trompetista con O. Entonces, was a compositor y was a cantante. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Trumpet player, trompetista, composer, compositor, singer, cantante. Tenemos oficios, profesiones y ocupaciones que van a acompañar al verbo to be. Primero. Segundo was nicknamed. ¿A alguien le suena esa palabra? La usamos mucho en internet cuando nos piden un nombre de usuario. En este caso lo vamos a traducir como apodo. Y en la palabra was, miren lo que va a pasar ahora. Ya no digo era apodado porque murió, entonces puedo cerrar ese capítulo y decir fue apodado. El verbo was se puede traducir como era y como fue. Tiene las dos formas del verbo ser. ¿Sí? Era pretérito imperfecto y fue pasado simple o indefinido. Lo importante es que contemplemos dos traducciones para el verbo ser en pasado. Los dos pasados principales. Y también si fuera el verbo estar, pero eso lo vamos a ver en otro contexto. En el caso de aquí es solo el verbo ser en sus dos formas, era o fue. Recordamos entonces la información previa y dice, agosto 4, Daniel Louis Armstrong. Tuve la misma equivocación hace un ratito. Louis Armstrong era un trompetista o trumpet player, y abajo tenemos fue nickname, fue apodado. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos la palabra apodado? Porque aquí viene el apodo, Satchmo. Satchmo, ¿por qué? Because some people said, algunas personas decían que su boca era como un satchel. Satchel se le llama a un bolso de colegio. O sea, tenía una boca grande. ¿Bien? Recordamos entonces nuestro texto, la información que hemos visto, nos acordamos del párrafo de la biografía, ¿sí? Y vamos con tres was, su información, la traducción posible, era o fue, al segundo párrafo, ¿sí? Nos queda un was like. Eso nos faltó. Nos queda un was like. ¿Qué podría significar este tercer was antes del segundo párrafo?
Cuando was se acompaña de la palabra like, que en este caso no es el verbo gustar. Muy bien, ahí pusieron apodo. Cuando was va con like, no es el verbo gustar. Busquen después, si es posible, en el diccionario. Like, primera opción es verbo, pero aquí el verbo es was, por lo tanto el segundo no es verbo. Was like se traduce con un era como. Voy a comparar. Era como la primavera. Was like spring. ¿Sí? Su boca era como un bolsón. 3 formas para el verbo was. Y miren lo que va a aparecer ahora. Les puse la primera oración. Was a great jazz trumpet player para recordar que el verbo to be en pasado se dice was. Una de sus formas. Hay 2. Estamos estudiando una sola. En pasado, cuando decimos con él o ella, por lo tanto es un era. Si dijera I was, lo voy a traducir como yo era, la misma traducción, pero si cambia la persona, ya no utilizaremos was. Armstrong was born. Y aquí, mucha atención. Observen entonces la palabra was born porque se va a acompañar una de la otra palabra. Son 2 palabras y miren cómo se va a traducir en español transformándose en una sola. Armstrong was born. Armstrong nació en New Orleans, Louisiana. Nació es el verbo was born. A escribir entonces, primer was teníamos con profesiones. Was más profesiones era. Segundo was, nicknamed, fue, apodado. Tercer was like, era como, comparación. Y el cuarto was aquí, más born, se transforma en el verbo nació. Vayan escribiendo cada vez que aparezcan opciones del verbo was. En pueden hacer una tabla y todo lo que acompaña el verbo was va a ayudarles a traducir mejor o a entender qué significa. Nos movemos al siguiente párrafo. Este es el segundo, la siguiente oración. Estamos ya en el segundo párrafo y les presento a este nuevo amigo que es el verbo became. Became en pasado del verbo become y tiene que ver mucho con procesos de transformación cuando una persona cambia, pero aquí no cambia tanto, sino que se vuelve o, en el caso de este, observen bien como una palabra se transforma en momento, aquí hay otro became, o sea, pongamos atención si el contexto nos permite traducirlo de la misma forma. Become, became, se traduce como llegó a ser. 2 palabras para become, llegó a ser. Become una, en español 2. En el caso de born, 1, 2. ¿Ven cómo va modificándose todo? Llegó a ser, tenemos entonces well known, muy bien o muy conocido. Well known significa bien conocido. Cornet player, trompetista o cornetista con este tipo de trompeta especial. In clubs, en clubes. And on riverboats, y botes del río a lo largo del Mississippi River. He became, aquí tenemos el otro become, llegó a ser. Become es el verbo neutro o en infinitivo y became es el verbo en pasado. Llegó a ser entonces world famous. What is world famous? Famoso mundialmente for his incredible musical talent, por su gran talento musical. Especialmente, his improvised solos, sus solos improvisados. O sea, cuando tocaba sin la orquesta, solo tocaba él. ¿Ok? Ahí tenemos por qué es tan famoso entonces, una de las grandes razones, hay muchas más. Y el verbo became, mostrando la transformación de un músico a ser famoso o a ser famoso mundialmente. Los quiero llevar ahora a recordar, como en todas las clases les dije, de ahora en adelante estas palabras las vamos a estudiar 1, 2, 1000 veces. Escríbanla también ahora nuevamente, igual que los verbos en pasado,
por favor, tomen lápiz y papel y a escribir who, y la traducción en español, ¿cuál sería? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Escriban todas estas palabras en el cuaderno todas las veces que aparezcan, en español, en inglés, para que al momento de llegar al examen ya hayamos practicado tanto estas palabras que no sea necesario buscarlas en el diccionario. Ese es nuestro objetivo. Who, entonces, ¿quién? What, ¿qué? ¿Sí? How, ¿cómo? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? Mientras ustedes las escriben, les voy a recordar que estas van a ser las palabras iniciales a las preguntas que aparezcan en el examen. Es probable que estas preguntas puedan aparecer en español, como lo más probable es que aparezcan en inglés. Lo importante es que nos vayamos acostumbrando a utilizarlas para que, por ejemplo, si aparece la palabra who, inmediatamente voy a pensar en las personas que aparecen en ese texto. No habla de objetos ni lugares, solamente personas. Al igual que si aparece el cuándo, va a hablar de fechas. Fecha de nacimiento, fecha de defunción o muerte. Donde inmediatamente voy a tener que buscar lugares como descripciones y qué objetos, eventos, verbos, cosas concretas en general que no son personas. ¿Ok? Repetimos. ¿Quién? Pongan entre paréntesis personas. ¿Qué? Objetos, eventos y animales. Como descripciones. ¿Dónde? Lugares. Y cuándo, fechas. No se refiere a la hora, ¿sí? Continuamos. Mientras ustedes terminan de escribir, nos vamos a ir a las preguntas. Tal cual. En otras oportunidades vamos a ver exactamente el setting, cómo se presenta un texto más las preguntas. Aquí empezamos solo por el texto, intentando entender el tema del texto, y ahora vamos a las preguntas. No volveremos al texto por ahora, a ver cuánto recuerdan. Primero, recordamos siempre y destacamos las preguntas, las palabras de pregunta que acabamos de ver, que acabamos de escribir, y espero que tengan en su cuaderno para que ahora, mirando el cuaderno, me vayan diciendo qué entienden por cada pregunta. Who was Louis Armstrong? ¿Quién era Louis Armstrong? ¿Sí? Entonces tenemos el verbo to be en was que hemos estudiado. Luego tenemos este otro amigo. Esta clase llegó el amigo become, became, nuevo verbo, y acá les voy a presentar a did. No se los voy a presentar como verbo. Did es un auxiliar. Nos viene a ayudar, a prestar auxilio. ¿Por qué? Vamos a empezar a entender la gramática de los pasados. Por un lado, el verbo to be, y por otro lado, todos los otros verbos mediante este tipo de ayudantes o auxiliares. Miren qué va a pasar. Did, si en combinación con el verbo, siempre did, observen la posición de did. Palabra de pregunta, did, la persona y el verbo. Lo que voy a hacer es que did transformará al verbo do mezclándose con él y le va a dar su categoría de pasado. Cada vez que hay una pregunta con did, lo primero que voy a hacer es buscar el verbo que viene después, do, verbo hacer, he do, en este caso he does, él hace, y por influencia del did lo voy a traducir al pasado, él hizo. ¿Qué hizo? Así se entiende entonces, what did he do? ¿Qué hizo? A escribir este tipo de preguntas que también es muy probable que aparezca. La palabra él, miren cómo aparece he al inicio y lo transforman en español porque una opción es que aparezca después y otra opción, lo más probable es que nosotros en español no la escribimos. Solo aparecería un qué hizo, what hizo. Pero en inglés el he siempre tiene que aparecer, no lo puedo omitir. Lo puse después para que vean la diferencia de una pregunta, pero en español no tiene mucha diferencia la posición de esa persona. Continuamos. Miren qué va a pasar con la siguiente pregunta. Where did? Where, ¿dónde? Did, pasado lo que venga después.
He lived, verbo vivir, él vive. Where, vivió. ¿Dónde vivió él? ¿Ok? Tercera pregunta, nuevamente aparece el did. ¿Ven cómo es casi un esquema muy matemático? Did. Persona, persona, persona. Verbo do, verbo live y verbo become. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? What did he become? ¿Alguien recuerda qué significaba become? Llegar a ser. Y lo traduzco en el pasado. Llegó a ser él. ¿Qué llegó a ser? ¿Ok? En un esquema un poquito más claro, les voy a presentar una introducción. Intentaremos verlo también en una clase más. Los verbos en pasado se pueden dividir en, primer grupo, to be. ¿Sí? El verbo to be. Segundo grupo, tenemos, miren lo que va a pasar. Verbo do, solo modifica algunas letras. Pero en el verbo live, le voy a agregar la ed. En cambio, en el verbo become, miren cómo solo voy a cambiar la o a. Tal cual. Tenemos entonces verbo to be en el pasado por un lado. Segundo grupo, el do, lo voy a agrupar junto con become como un verbo irregular. La forma do se cambia irregularmente a la forma en pasado. Pero voy a cambiar algunas cosas. Eso es lo irregular. En el do cambio la o por id. En become cambio la o por a. Esa irregularidad los va a agrupar en los verbos irregulares en el pasado. Luego, el verbo live, solo agrego una ed al final y queda en pasado. No modifico nada más. Por lo tanto, a ese grupo le vamos a llamar regulares. Por ahora es solo información general de pasados, pero cuando veamos un nuevo verbo, les voy a recordar si es irregular, solo cambio una letra, o si es regular y le agrego el ed. Vamos a la pregunta. Who was Louis Armstrong? A ver si responden. Y aquí, las clases anteriores se enojaron mucho porque las preguntas incluían más de una alternativa. Qué bueno que se enojaron porque o se molestaron o se quedaron frustrados. Qué bueno que pase ahora y no pase en el examen. En pos del tamaño de la hoja que ustedes recibieron, no podíamos poner 5 alternativas. Por lo tanto, puse menos. Lo que no quiere decir que la respuesta va a calzar en 4 alternativas y sí puede haber más de una correcta. Cuando aparece la opción all of the above, como aquí aparece la letra E, una opción es que sea todas las anteriores y otra opción es que sea un distractor y no tengan que ver todas las preguntas anteriores, todas las respuestas anteriores no tengan que estar relacionadas con la respuesta correcta. El hecho que aparezca todas las anteriores no es la respuesta correcta. Puede ser que una de ellas no corresponda y ya no sirve esa alternativa. Por el contrario, si no aparece esa alternativa, lo más probable es que si la pregunta requiere más información, voy a tener que poner más de alguna alternativa. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Who was Louis Armstrong? ¿Quién era Louis Armstrong? Letra A, un cantante, a singer. Letra B, un compositor, a composer. Letra B, a trumpet player, un trompetista. Letra D, a musician, un cantante. A musician, un músico. Tenemos singer, cantante, musician, músico. Y letra E, todas las anteriores. A ver qué creen qué alternativa es esta. Sí. A ver. Mientras responden, no importa que se tomen más tiempo, les voy a dar la alternativa. Aquí correspondía a que musician es un trompetista y un compositor y un cantante. C y D, miren qué buenas opciones. A composer, ¿y qué pasa? ¿No era cantante? Y si dicen C, letra, un trumpet player, y D, musician, ¿no era compositor? ¿No era cantante? En el caso de esta, eran todas las opciones. Un cantante y un compositor son un músico, a musician. Trumpet player es un músico, musician. Por lo tanto, son todas.
No solo composer, no solo cantante. Louis Armstrong era todas las anteriores. ¿Ok? Así que en la medida que aparezca la opción y si cumple con todas las alternativas, puedo poner esa opción. Continuamos. A ver qué entienden por esta. What did, que, lo que viene después did en pasado, he do. He do, él hace, en el caso de la pregunta, y en el pasado, él hizo. ¿Qué hizo? Letra A, he played jazz music. Y aquí es donde la palabra played, que la hemos visto como juego, en el contexto de música lo voy a traducir como tocar un instrumento. ¿Sí? Letra A, tocaba música jazz. Letra B, he sang. Pasado de sing. ¿Les suena con la palabra singer? ¿Sí? Singer, cantante. Verbo cantar. Cantaba música jazz. Letra C. He composed jazz music. Componía música jazz. Letra D. Solo la letra A. Solo tocaba. No cantaba ni componía. Y letra E. Tocaba música. Letra A. Letra B. Cantaba. Y letra C. Componía. ¿Qué alternativa creen que es esta? A ver si nos responde Denise, Marión. Mientras ustedes responden, escriban con tranquilidad. Yo tengo que por tiempo darles la respuesta y es la letra E. ¿Sí? E. Tocaba música, cantaba y componía. ¿Sí? Continuamos. Por ahora, el verbo to be, was, ya lo hemos estudiado. El verbo to do se transforma en did en pasado y el verbo sing se transforma en sang, cantó. Verbo play se transforma en played. ¿Qué observan de estos dos verbos, sing y play? Si observan sing, es muy similar a became, solo cambia una letra para hacerlo en pasado. ¿Sí? Verbo play, a diferencia de sing, se parece más a live, en que agregamos el ed. Ahí ya tenemos dos grupos, los regulares play y live, y los irregulares do, sing and become. Cada vez que estudiemos un verbo que está en pasado, yo les voy a decir, esto es regular, esto es irregular. Si es irregular, no es tan complicado si observan que es una sola letra la que se modifica. ¿Ok? Vamos, entonces mantengan esa información para cuando estudiemos otro tipo de verbos en pasado y podamos ver todas las reglas del pasado en una sola clase. Esta es la introducción para que poco a poco se acostumbren. Lo importante, como acá, ¿dónde estaba? Quiero mostrarles acá. En preguntas de este tipo, que cuando vean la palabra did, inmediatamente vayan al verbo que viene después y ustedes lo escriben o lo entienden en pasado. ¿Ok? A diferencia de la palabra was, es el verbo y no tiene auxiliar. No tiene ninguna palabra que me diga esto va en pasado. El verbo en sí se modifica para entenderlo en pasado. ¿Sí? Recordamos entonces todas las formas del verbo ser o estar y los verbos en pasado junto a las preguntas quién, qué, cómo, cuándo, who, quién. Repitan conmigo para que todas las veces que estudiemos esto se vaya interiorizando y se les quede en la memoria y ya poco a poco no tengan que buscar en el diccionario. Repitan conmigo entonces. ¿Quién? Who. ¿Qué? What. How. ¿Cómo? Where. ¿Dónde? When. ¿Cuándo? ¿Sí? Cada clase recordaremos esto para que cuando aparezcan nuevamente preguntas, ya habré estado practicando. Entonces acá, si yo pregunto por la palabra became, aquí, became world famous, y dice, what did he become? ¿Qué llegó a ser?
puedo decir well-known cornet player, la palabra arriba, o también puedo decir world famous, famoso mundialmente. Pregunto por become con el verbo become y con el auxiliar did, y mi respuesta es en pasado, became. ¿Qué pasa con el verbo was born? ¿Cuál de estas preguntas se relacionaría con el verbo was born? ¿Cómo pregunto cuando hablo de nacer? ¿Qué pregunto? Pregunto, y miren la información que viene después. In New Orleans. Viene un lugar. ¿Cuál de estas preguntas tiene que ver con lugar? Escríbanlo en el chat si recuerdan. Si dice was born y luego dice New Orleans, un lugar, lo más probable es que la pregunta sea where. Where was he born? ¿Sí? Todas las anteriores, además del was born y became, para el texto original del primer párrafo, no deberían tener did porque trabajamos con el verbo was por sí solo. ¿Ok? Cuando hablemos con el verbo was, solo me tengo que preocupar de la información que viene después, si es profesión, si es una característica, si es la nacionalidad o si es un nombre. Hasta acá entonces vamos recordando 1, 2, miles de veces para que puedan grabarse la información. Entre más practicamos, esto es igual que las artes marciales. 1, 2, 3 mil veces hacemos ese movimiento o este ejercicio y ya se va a incorporar y lo voy a responder con más rapidez. Gracias por su participación, Marión, Aura, Denise y Lorena. Nos vemos el próximo sábado. Tomen nota de todo, envíanos sus dudas, sus preguntas con los monitores. Y nos vemos next Saturday. Have a good weekend. Que tengan un buen sábado. Bye bye.